Hola, atentos al vídeo de hoy. Hoy es un tema muy importante. Vamos a hablar de los senolíticos. Pero concretamente vamos a hablar de un senolítico, y además es natural, y fácil de obtener, que es la fisetina. Y es realmente un flavonoide que está en muchos alimentos que luego veremos, sobre todo en las fresas. Y aparte de ser un senolítico potente, es un gran neuroprotector, supervivencia de las neuronas. Y además tiene otra acción muy importante: activa las sirtuinas, esas famosas sirtuinas que son enzimas reparadoras. Además, tiene una acción antiinflamatoria bastante potente y hay un montón de estudios como anticancerígeno. De hecho, se está estudiando sacar fármacos derivados de fisetina por su gran poder anticancerígeno. Y por supuesto y evidentemente es una sustancia muy importante para aumentar la longevidad. Además produce ATP, mucha energía. Es un buen antidiabético. Puede prevenir y tratar la osteoporosis. Es un potente antioxidante. De hecho, aumenta el glutatión. Tremendamente importante para nuestra salud cardiovascular, para la pared del corazón, para el miocardio. Aumenta las mitocondrias. Esto hace que las células vivan más tiempo y los tejidos estén bien. Muy importante para mejorar la flora intestinal también. Y hay estudios en Alzheimer y en Huntington. Es importante la fisetina en estas enfermedades. Por supuesto, vamos a ver la absorción y el metabolismo, vamos a ver el mecanismo de acción o los mecanismos de acción de la fisetina. Y vamos a ver qué es mejor, un senolítico sintético o un senolítico natural. Y dentro de los senolíticos, ¿cuál es el mejor? Esto lo vamos a ver. Por supuesto, dosis y suplementos también. Efectos secundarios y contraindicaciones, si hay alguna interacción con fármacos, y los alimentos que tienen fisetina y las cantidades. Y también al final veremos cuál es el futuro de los senolíticos y el futuro de la fisetina. Tema importante que nos interesa a todos. Ahora mismo están de moda los senolíticos y os voy a explicar el mejor, la fisetina. Recordad dar un like y suscribiros, me vais a ayudar un montón a que pueda seguir dando estos consejos. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Bien, ¿qué es la fisetina? La fisetina es un flavonol, pertenece al grupo de los flavonoides y de los polifenoles. Son pigmentos que dan color a los vegetales, y están en la corteza, en la madera incluso, en el tronco, están en los frutos, están en muchas zonas de las plantas. Y su estructura real, su nombre real es 3734 tetrahidroxiflavona. Y es realmente un senolítico. Un senolítico significa que elimina las células senescentes, las células viejas. A medida que tenemos más años, hay un montón de células que están viejas, están ahí y no se destruyen. Y esto hace que los tejidos, los órganos, funcionen peor y empiezan las patologías. Por eso son tan importantes los senolíticos, y en concreto la fisetina, que es el mejor de ellos. Y están principalmente en fresas, manzanas, pepinos, tomates, también están en algas. Están en muchas frutas, pero las fresas a la cabeza. Las fresas tienen mucha cantidad de fisetina, las que más. Tienen naturaleza hidrófoba, se disuelven en lípidos, en grasas. Esto es importante porque esta propiedad hace que pase muy fácilmente adentro de las células, a través de la membrana celular.
Esto es importante porque en las células senescentes el mecanismo de autodestrucción está estropeado. Entonces lo que hace la fisetina es meterse en estas células y activar el mecanismo de autodestrucción para que no estorben, para que no molesten y para que no perjudiquen estas células senescentes. Por eso se llaman senolíticos. ¿Ok? Y está, como os digo, en las partes verdes, en los frutos, en la corteza de las plantas, incluso dentro, en la madera, ahí están también. Es realmente un pigmento, pero no solo eso, es un antioxidante potente, ¿eh? Es un protector de las plantas, ¿eh? Las plantas lo producen para protegerse. De los 10 senolíticos más interesantes, la fisetina está muy a la cabeza de todos ellos, porque de todos estos senolíticos, el resveratrol, por ejemplo, la quercetina o la curcumina, son senolíticos importantes, pero es que la fisetina está muy por encima de ellos, ¿eh? Como curiosidad, su fórmula química fue descrita por un austríaco en 1891 y se llamaba Joseph Herting. Bien, vamos a ver la absorción y el metabolismo de la fisetina. Como hemos dicho, es liposoluble, entonces cuando se toma sola, si la acompañamos de algún aceite, alguna grasa, pues la absorción y la biodisponibilidad será mayor. Estamos hablando, por ejemplo, aceite de coco, aceite de oliva, incluso aceites de pescado. Bien, como hemos dicho, es un flavonoide del grupo de los polifenoles y la sintetizan las plantas y la necesitan para protegerse por su acción antioxidante y por todas estas propiedades que tiene, y las fabrican a partir de un aminoácido que es la fenilalanina. Y la fabrican por la vía de los fenilpropanoides. La fabrican las plantas y también algas. La fenilalanina se transforma en 4-cumaroil coenzima A, que entra en esta vía y produce la fisetina. Concretamente, el 4-cumaroil coenzima A se transforma en el primer flavonoide de esta vía, la chalcona. Es un flavonoide y a partir de este flavonoide, mediante diferentes enzimas, se fabrican todos los demás flavonoides, y entre ellos la fisetina. Bien, vamos a ver los mecanismos de acción que son muy interesantes. Y empezamos por su acción senolítica. Pues lo que hace es eso, es activar la autofagia, activar los mecanismos de autodestrucción de las células senescentes, de las células que están mal y están perjudicando, están estorbando. Las células senescentes son muy perjudiciales porque están estropeadas, no pueden hacer su función, pero es que además estorban a las células que están bien e impiden que éstas hagan su función. Por ejemplo, si estamos hablando del cerebro, pues hay menos comunicación entre neuronas porque hay células senescentes que están estorbando. Y lo que ocurre es que el organismo no las elimina, se quedan ahí y provocan un montón de patologías. Todas las células tienen un mecanismo de autodestrucción para que esto no pase, pero en estas células estos mecanismos están estropeados y no se pueden autodestruir y el organismo no las puede eliminar. Necesitamos algunas sustancias que nos ayuden a eliminar estas células. Aquí están los senolíticos, aquí está la fisetina. Y evidentemente todas estas células van aumentando con la edad y se acumulan en determinado tipo de tejidos, sobre todo tejido adiposo, músculo esquelético, en vasos sanguíneos, estropea los vasos sanguíneos, piel, riñones y sobre todo también en cerebro. Esto hace que empiecen las degeneraciones neuronales, un montón de enfermedades neurodegenerativas que podemos evitar con los senolíticos.
Y además hacen otras cosas. Estas células estropeadas, estas células senescentes, impiden la acción de las células buenas. ¿Por qué? Porque liberan sustancias proinflamatorias, por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 6 y también la interleuquina 8. Provocan una inflamación e impiden que las células que estén bien funcionen. También liberan fibronectina, colágeno, todo lo liberan al espacio extracelular. Y esto es lo que hace que esto bloquea la acción de las demás células, de ese tejido, de ese órgano. Y empiezan todas las patologías, por ejemplo, inflamación sistémica, artrosis, aterosclerosis, un montón de enfermedades crónicas, sarcopenia, cataratas, resistencia a la insulina, una hiporreactividad vascular, un montón de patologías. Y la razón de que el organismo no se pueda deshacer de estas células tan perjudiciales es que el mecanismo de apoptosis, de destrucción celular, no funciona. Este mecanismo es muy importante, porque cuando una célula está mal, con este mecanismo se autodestruye, ya no perjudica. Pero es que resulta que estas células lo tienen estropeado. Entonces necesitamos estos senolíticos para que ayuden a destruir estas células. Y la fisetina es el mejor de ellos, es el más potente. Activa este mecanismo de autodestrucción, se deshace de todas estas células tan perjudiciales. Lo que hace es una limpieza profunda. Lo que hace es activar la autofagia también. La autofagia es que el cuerpo, el organismo, lo que hace es destruir estas células. Es como si se las comiese, estas células, y por supuesto produce energía a partir de esta destrucción de estas células. Pero es que otro mecanismo lo que hace es que también protege a las células sanas, impide que estas células sanas se conviertan en senescentes. Tiene una acción muy selectiva, destruye a las malas y protege a las buenas. Otro mecanismo de acción es la supervivencia neuronal, protege muy bien a las neuronas. De hecho, aumenta la memoria, aumenta la concentración y mejora la comunicación neuronal. Y todo esto lo hace porque atraviesa la barrera hematoencefálica, esa protección que tiene nuestro cerebro para que no pasen sustancias. Pues la fisetina es capaz de atravesarla y proteger a todas estas neuronas. Y sobre todo en la zona del hipocampo, la zona cerebral del hipocampo, que está relacionada con la memoria a largo plazo. Ejerce una acción muy positiva en el hipocampo. Lo que hace es aumenta la producción de ATP en las neuronas. El ATP es adenosintrifosfato. Es una molécula que acumula energía, es energía pura, el ATP. Y activa los mecanismos de protección que tienen las neuronas. Es una protección bastante interesante y bastante potente. Bien, otro mecanismo de acción es protección frente a la osteoporosis, porque la acción es muy interesante, la de la fisetina, activa los osteoblastos. Los osteoblastos forman hueso, y bloquea la diferenciación y proliferación de osteoclastos. Los osteoclastos destruyen hueso. Bien, otro mecanismo de acción, antioxidante potente. La molécula, ya lo hemos visto antes, la molécula de la fisetina es un polifenol. Pues bien, este anillo catecol, lo que hace, tiene una función muy interesante, que los electrones están deslocalizados. Tiene todos estos electrones deslocalizados de uso fácil. Esto es importante para tener una acción antioxidante. ¿Y por qué? Porque son los que bloquean a los radicales libres. Le dan esta propiedad antioxidante, la estructura molecular de la fisetina. Otro mecanismo de acción,
activar otros antioxidantes potentes. Por ejemplo, luego lo veremos, aumenta la producción de glutatión. Luego veremos cómo lo hace. Otro mecanismo, activa la vía de las ERK, que son las quinasas reguladas por mecanismos extracelulares. Lo que hace esta vía es que mejora la estructura, la función de las neuronas, de las células cerebrales. De todo esto hay estudios. Aumenta la memoria, aumenta la capacidad cognitiva. Otro mecanismo antiinflamatorio potente. ¿Por qué? Porque inhibe la liberación de citoquinas, que son sustancias proinflamatorias. De hecho, hay estudios de esto. Hay un estudio concreto sobre la reducción de inflamación en el tejido adiposo, que es un tejido que se inflama con mucha facilidad. Otro mecanismo de acción, y por eso tiene una de las razones por las que tiene unas propiedades anticancerígenas potentes, porque inhibe la vía mTOR. Y esto hace que el tumor se bloquee, no crezca. Y además bloquea la angiogénesis, la producción de vasos sanguíneos que hacen que crezca el tumor. Como veis, los mecanismos de acción son súper interesantes y muy estudiados. Bien, mejor senolíticos naturales como la fisetina, o mejor que se sinteticen en laboratorios otros senolíticos que pueden ser más potentes. Pues por ahora hay cierta polémica, pero la acción de la fisetina es muy potente. Por ejemplo, el doctor Zachary Clayton de la Universidad de Colorado habla sobre esto. Y señala que la fisetina es mucho más segura y más interesante que cualquier molécula de laboratorio. Porque esto es algo a tener en cuenta. No solo tenemos que ver las propiedades beneficiosas, sino los posibles efectos secundarios. Y la fisetina es bastante segura y bastante potente. Bien, ¿se puede combinar con otros suplementos para potenciar la acción? Por supuesto que sí. Por ejemplo, con un derivado vitamínico, la NMN, nicotinamida mononucleótido, por ejemplo. Con resveratrol, otro senolítico, otro antioxidante potente. Con la espermidina también se puede combinar. Con vitaminas, con quercetina, otro antioxidante potente. Y todo para mejorar la salud de los tejidos, la salud cerebral y aumentar la longevidad. Así que podéis combinarlo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me lo decís en comentarios. Bien, vamos a ver dosis, qué suplementos hay. Dosis recomendada, alrededor de 100 miligramos es suficiente. Con la alimentación normalmente se toman poca fisetina. Estamos hablando a lo mejor 0,4 miligramos al día. Pero las dosis recomendadas están alrededor de los 100 miligramos. Es verdad que para una limpieza profunda se llega hasta los 500 miligramos. Pero eso, las dosis entre 100 y 500 miligramos. ¿Se podría aumentar la dosis? De hecho sí, 1000 miligramos, incluso 2000 miligramos, estaríamos hablando de seguro. Pero las recomendaciones andan sobre los 100 miligramos, máximo 500. Porque la dosis depende de cómo lo tomemos. Porque hemos dicho que es liposoluble y que si lo acompañamos de una grasa, la biodisponibilidad aumenta. Se absorbe mejor, ya hemos visto la absorción. Entonces, una dosis de 100 miligramos mal tomada puede llegar menos fisetina a las células, pero bien tomada, porque lo acompañamos de una grasa y la absorción es mejor, pues puede llegar más cantidad de fisetina a las células. La vais a encontrar en cápsulas, en comprimidos, en polvo incluso, para disolver. También empieza a haber fisetina liposomada. Esto aumenta mucho la biodisponibilidad. Bien,
Con 200 miligramos se están haciendo un montón de estudios para que veáis que las dosis andan por ahí. Es verdad que hay algún estudio hecho con 800 miligramos, pero ya os digo que con 200 miligramos hay un montón de estudios, ¿eh? Dosis iniciales, pues suficiente entre 100 y 250 miligramos, suficiente con esta dosis. Y hay varios estudios también que se hacen con 20 miligramos por kilo de peso. Una persona de unos 45 kilos estaríamos hablando de 1.300 miligramos. También hay algún estudio con estas dosis y estas proporciones. Pero ojo, cuando se hacen estos estudios y se dan estas cantidades, por ejemplo 1.300 miligramos, se hacen descansos. Se dan estas dosis y luego se hacen descansos de más de 30 días, más de un mes. Ojo. Bien, ¿cuándo tomarlo? Bien, pues depende de la acción que queramos. Por ejemplo, si necesitamos estar alerta y tener energía, pues lo tomamos por la mañana. Por ejemplo, si al mediodía más o menos nos pega un bajón de energía y no nos podemos concentrar, para aumentar esa concentración y esa energía a la hora de la comida, a mediodía, pues lo tomaríamos ahí. Y lo que nos hace es continuar el día con energía. Y por ejemplo, la toma de la noche también es interesante, porque hace que el cuerpo se recupere. Y sobre todo que se recupere del estrés oxidativo que se produce durante el día. Así que la dosis de la noche también es muy interesante. Bien, vamos a ver las propiedades, que son súper interesantes. Y empezamos por la más importante. Es un senolítico, y un senolítico potente. Es uno de los mejores, de hecho es el mejor senolítico, de los 10 conocidos, de los 10 más importantes. Y ojo que estamos hablando de la quercetina, estamos hablando de resveratrol, de la curcumina, que son senolíticos importantes, pues que la fisetina está muy por encima de ellos. Y lo que hace es eso, eliminar estas células senescentes, estas células viejas, que están estorbando, están perjudicando, liberan sustancias proinflamatorias y provocan un montón de enfermedades. Enfermedades inflamatorias, tanto intestinales como articulares, cánceres, alergias, incluso intolerancias alimentarias, provocan un montón de enfermedades. Así que son sustancias muy importantes. Y lo que hace es eso, activar el mecanismo de apoptosis, de destrucción celular, porque está estropeado. Ya lo hemos visto antes y es algo súper importante. Es la única forma de conseguir eliminar estas células tan perjudiciales. Entonces, todo esto se traduce en que los tejidos están mejor, los órganos están mejor, hay un aumento de longevidad, un aumento de la esperanza de vida. Por ejemplo, si estas células se acumulan en el tejido adiposo, existe la posibilidad de que se produzca una diabetes. El acúmulo en los pulmones, pues enfermedades pulmonares crónicas. También acúmulo en la aorta, por ejemplo, esta arteria tan importante, pues un montón de enfermedades vasculares, súper peligrosas. O también acúmulo en articulaciones de estas células senescentes. Se producen osteoartritis. Por ejemplo, hay un estudio con animales con dosis de fisetina y lo que hace es una protección vascular, porque protege el epitelio vascular. Se acumula la fisetina ahí y lo protege. De hecho, lo que hace también tiene una acción vasodilatadora, porque aumenta la producción de óxido nítrico, ese potente vasodilatador. Este estudio concretamente está hecho en la Universidad de Colorado. Todo esto se traduce en un aumento de la vida útil, un aumento de la longevidad, una mejor salud. Y como os digo, es el más potente de los senolíticos y es tan fácil de obtener. Luego veremos los alimentos. Bien, siguiente beneficio, neuroprotector. Bien, dos causas
son las que provocan la degeneración neuronal y las enfermedades degenerativas. Y son dos: el acúmulo de radicales libres, el estrés oxidativo, y la segunda, la inflamación. Estos dos factores son súper importantes para que el cerebro empiece a degenerar. Y una de las cosas que hace la fisetina es favorece la comunicación entre neuronas, favorece la producción de sinapsis, de conexiones neuronales. Todo esto es muy importante en enfermedades neurodegenerativas, en Parkinson, en Alzheimer, incluso en Corea de Huntington. Lo que hace también es estimular las vías de señalización de la memoria a largo plazo. Esto es un estudio concreto y está hecho en el Instituto Salk de Estudios Biológicos. Inducen la diferenciación y maduración de células neuronales, de neuronas. Y como os digo, pues eso, reduce el estrés oxidativo por su acción antioxidante potente. Aumenta las conexiones neuronales, reduce la inflamación porque impide la liberación, al eliminar estas células senescentes, impide la liberación de mediadores inflamatorios. Ya hablamos de interleuquina 1, interleuquina 6 y la interleuquina 8 y más sustancias. Y hay más estudios, hay estudios en animales, en ratones, que aumentan la memoria con fisetina por esta protección neuronal. Es tremendo. Bien, otra acción importante de esta protección neuronal es, vamos a explicarlo, los AGE son productos de glicación avanzada. Cuando hay un exceso, es uno de los problemas de los diabéticos, por ejemplo, cuando hay un exceso de glucosa, exceso de azúcares, lo que hace es que se unen a proteínas, estropean estas proteínas. Todo esto es tóxico y es muy perjudicial. Y por eso ocurren todos estos problemas degenerativos en la diabetes. Pues bien, existe una enzima, la glioxalasa, que es antagonista de estos AGE, los controla. Y esto es lo que hace la fisetina, aumenta la producción de esta enzima, la acción de esta enzima. Es una acción súper importante para evitar todas estas degeneraciones. Evita un montón de cosas, evita la formación de tumores, de cánceres, todas las complicaciones diabéticas, todas las enfermedades inflamatorias. Es una protección tremenda y estudiada. Bien, estimula también la mitofagia, la destrucción de mitocondrias que están dentro de las neuronas y están estropeadas. La mitocondria, para que entendáis, es el laboratorio de la célula. Es súper importante, no puede funcionar la célula. Si están estropeadas las mitocondrias, la célula empieza a ser senolítica, empieza a malfuncionar. Pues una de las cosas que hace la fisetina es destruir estas mitocondrias que están estropeadas, para que se produzcan mitocondrias nuevas. De hecho, esto es un estudio. Hay un marcador de inflamación cerebral que es la interleuquina 1B y se utiliza como marcador de la cantidad de inflamación que hay en el cerebro. Pues bien, con este estudio se ha visto que con dosis de fisetina este marcador baja, se reduce bastante la inflamación y además también el estrés oxidativo. Bien, siguiente beneficio, tremendo, y habéis oído hablar de ellas. Activa las sirtuinas, sí, las famosas sirtuinas, pues las activa la fisetina y de una forma potente. ¿Qué son las sirtuinas? Pues son enzimas que lo que hacen es reparar al organismo, activa mecanismo de autofagia. Se activan también con el ayuno intermitente, pero también las activa la fisetina y repara incluso genes dañados y células enfermas, estas sirtuinas que están activadas por la fisetina. Entonces, todo es algo muy importante para aumentar la longevidad.
Estamos hablando de ayuno intermitente, importante. También ejercicio físico y ejercicio de fuerza. Y también aumentar las sirtuinas más todavía con la fisetina. Todo esto en conjunto hace que nuestra salud mejore bastante. Bien, siguientes beneficios. Estudios en Alzheimer y Corea de Huntington. Bien, os lo comento porque está avanzando estudios sobre fármacos derivados de la fisetina para tratar Alzheimer y tratar Corea de Huntington. Llevan 15 años investigando en animales y ahora se empieza el estudio en humanos, en voluntarios sanos. Concretamente el Instituto Salk y una empresa que se llama Virogenics. Son los que están llevando a cabo estos estudios. El fármaco se llama CMS-121. También hay otros fármacos, CAD-31 y J-147. Pero os lo comento para que veáis que la fisetina es muy importante y a partir de ella van a empezar a producirse un montón de fármacos. Porque lo que hace esta fisetina es muy importante. Previene la liberación de sustancias proinflamatorias en el cerebro, baja la inflamación bastante. Y aumentan los mecanismos de autofagia para que todas estas células senescentes desaparezcan. Pues bien, este fármaco es un derivado de la fisetina. Y se está viendo en todos estos estudios que tiene una acción incluso más potente que la fisetina. Entonces tiene un buen futuro. Le quedan todavía estudios, pero tiene un buen futuro. Porque es muy importante para tratar la degeneración asociada al envejecimiento. Modela la actividad de las vías inflamatorias y de la síntesis de lípidos. Todos estos mecanismos son súper importantes para la neuroprotección, para la protección de la degeneración neuronal. Por ejemplo, hay un estudio en ratones en Corea de Huntington, que preserva la función motora y aumenta la esperanza de vida. Bien, siguiente beneficio, acción en las mitocondrias. Ya hemos hablado antes de ellas. Lo que pasa que con la edad, en las células, las mitocondrias se van estropeando. Tener en cuenta que las mitocondrias son orgánulos celulares que hacen un montón de reacciones químicas. Y entonces esto provoca que se acumulen radicales libres, especies reactivas de oxígeno, aumenta el estrés oxidativo y se van estropeando. Y es más pronunciado esta destrucción de mitocondrias en tejidos que consumen mucha energía, por ejemplo, músculo esquelético, corazón, el cerebro también. Entonces, lo que ocurre es que se provoca la muerte de células de estos tejidos, y esto provoca enfermedades, o no solo la destrucción de células, sino también producción de células senescentes. Esto provoca enfermedades cardiovasculares, neurodegeneración, problemas musculares, problemas en todos estos tejidos. Entonces, luego veremos, la fisetina es un potentísimo antioxidante. Entonces lo que hace es destruir todos estos radicales libres, todas estas especies reactivas de oxígeno, y protege a todos estos tejidos. Elimina todos los radicales libres para que estas mitocondrias, estas células, pues no se estropeen. Bien, siguiente beneficio. Actúa en el glutatión. El glutatión es un antioxidante muy potente y es intracelular. Pues bien, la fisetina aumenta el glutatión intracelular. Ya sabemos lo importante que es el glutatión. Es un antioxidante intracelular. Aumenta las mitocondrias y aumenta su función. Por ejemplo, es antiinflamatorio de células microgliales en el cerebro. Inhibe la 5-lipoxigenasa, mecanismo antiinflamatorio. Pero ¿qué ocurre? Con la edad este glutatión disminuye. Y esto es un problema. El glutatión se fabrica a partir de aminoácidos. Glicina, glutamato son unos de ellos, que son muy abundantes y no hay ningún problema,
porque hay mucha cantidad y están muy bien disponibles, pero necesita otro aminoácido. Y es la cisteína, y este sí que es más escaso. Entonces, es el que limita la producción de glutatión. Esta cisteína se oxida y forma la cistina. Y esta cistina se tiene que transportar. Y este transporte es súper importante para la formación de glutatión. Y aquí es donde actúa la fisetina, en este mecanismo de transporte, porque os recuerdo que el glutatión es intracelular, hay que transportarlo, esta cistina hay que transportarlo, pues aumenta los mecanismos de transporte, la fisetina, de transporte para que se produzca glutatión, porque la cisteína, que se transforma en cistina, es el limitante. Entonces tenemos que tener grandes cantidades de cisteína para formar glutatión. Aumentando los mecanismos de transporte por la fisetina, y una fuente de cisteína es la famosa N-acetilcisteína. Es una fuente de cisteína que hace que fabriquemos glutatión. ¿Ok? Bien, siguiente beneficio anticancerígeno. Es una acción potente y es muy interesante. Una de las cosas que hace la fisetina es activar las vías de señalización que inducen la apoptosis, la muerte, la destrucción de células cancerígenas. Esto es un estudio que está hecho, por ejemplo, en cáncer cervical. Inhibe el desarrollo, por ejemplo, de células de cáncer de pulmón y también cáncer de próstata. Y esto es otro estudio también. Otro estudio más. Inhibe el crecimiento de células de melanoma. Otro estudio más sobre cáncer del colon. Induce la apoptosis de las células de este cáncer de colon. Por ejemplo, otro estudio evita que las células cancerosas, estamos hablando de cáncer de mama, se multipliquen y se propaguen. Otro estudio sobre cáncer de mama y sobre fisetina. Otros cánceres, cáncer de vejiga, leucemia, páncreas, cáncer de hígado, sobre todos estos hay estudios con fisetina. Hay muchos laboratorios que están estudiando para sacar fármacos derivados de fisetina. Y un mecanismo es lo que hemos dicho antes, ralentiza el crecimiento de tumores, porque inhibe la vía emetor, una vía importante para el crecimiento celular. Entonces lo que hace es bloquear el crecimiento de tumores. Y otro mecanismo que hemos hablado antes, que inhibe la angiogénesis, la producción de vasos sanguíneos en los tumores. Al inhibir la angiogénesis, menos vasos sanguíneos, menos riesgo en el tumor y se reduce este tumor. Otro mecanismo, inhibe la MMP1. Es una metaloproteinasa de matriz. Para que entendáis, es súper importante para el control del crecimiento de tumores. Esta metaloproteinasa hace que crezcan los tumores. Y lo que hace la fisetina es inhibirla para controlar el tumor. Por ejemplo, hay estudios en cánceres de próstata y se ha visto un crecimiento tumoral más lento y una reducción del PSA, del antígeno prostático específico. Siguiente beneficio, antioxidante potente. Hemos dicho que es un flavonoide, es un polifenol. Entonces, este anillo catecol lo que hace es deslocalizar electrones. Y este es un mecanismo súper importante. Estos electrones deslocalizados son súper importantes para neutralizar los radicales libres. Y la acción es bastante potente. Y ya sabemos que en periodos prolongados de estrés oxidativo, estos radicales libres empiezan a dañar. Y dañan todo. Dañan hidratos de carbono, carbohidratos, dañan proteínas, dañan lípidos, incluso dañan el ADN. Destruyen muchas cosas, así que hay que controlarlos muy bien. Y ya sabemos cómo actúa la fisetina. Destruye estos radicales libres, los anula. Pero es que además, ya lo hemos visto, activa y produce otros antioxidantes, como el glutatión, ya lo hemos visto.
La protección es frente a muchas enfermedades. Estamos hablando de diabetes, enfermedades inflamatorias, inflamatorias intestinales, inflamatorias articulares, degeneraciones retinianas, enfermedades neurodegenerativas, aparición de cánceres, envejecimiento, de todo esto protege. Hay estudios con otros antioxidantes, por ejemplo, otros fenolíticos, quercetina y miricetina, que sí que tienen acción antioxidante, pero estos estudios demuestran que son mucho menos potentes que la fisetina. Otra acción de la fisetina, pues inhibe la oxidación de las LDL, el colesterol malo. Para que el colesterol malo se fije a las arterias, al endotelio vascular, necesita oxidarse. Pues bien, esta oxidación la impide la fisetina. Y además lo que hace es que estas LDL oxidadas impiden la captación por macrófagos. Los macrófagos captan estas LDL oxidadas y empieza la producción de estas placas de ateroma tan perjudiciales. Todo esto lo impide la fisetina. Hay un estudio en ratones que se ha visto que la fisetina aumenta el glutatión en las células del hipocampo, tan importantes para la memoria. Y el siguiente beneficio, evidentemente, antienvejecimiento potente, aumenta la longevidad. Es una sustancia geroneuroprotectora, frena el envejecimiento de todos los tejidos y en envejecimiento neuronal, por supuesto, también. Y todo esto se puede ver, porque existen muchos biomarcadores del envejecimiento que se reducen con fisetina. Y ya se llevan años estudiando con animales, por ejemplo en la Drosophila melanogaster, que es una mosca, y también en ratones. Pero ahora empiezan los estudios en humanos, ya está habiendo estudios en humanos, y se están demostrando muchas cosas. Por ejemplo, un estudio en ratones sobre su capacidad senolítica de la fisetina. Este estudio habla sobre un aumento de la esperanza de vida de un 10%. Un estudio en ratones. Es que las acciones son muy importantes. Si tiene una acción antioxidante potente, aumenta la vida de las células. Si encima además activa el glutatión, aumenta más todavía la esperanza de vida de las células. Aumenta la memoria, aumenta la capacidad cognitiva, reduce la producción de enfermedades crónicas. Incluso aumentan los niveles de NAD. En definitiva, todo esto lo que hace es aumentar la esperanza de vida, aumentar la longevidad. Y además aumenta la liberación, la producción de óxido nítrico, un potente vasodilatador, importante para todos los órganos y por supuesto para el cerebro también. Y hay un estudio sobre el remodelado de la pared arterial de la aorta, producido por la fisetina. Aumenta la elasticidad de las células endoteliales. Se produce también vasodilataciones. Siguiente beneficio, acción antiinflamatoria muy potente. ¿Por qué? Porque inhibe los mediadores inflamatorios, las famosas citoquinas. Inhibe la respuesta inflamatoria. La inflamación es importante para tratar determinado tipo de infecciones. Pero ya está, cuando acaba la infección, se acaba la inflamación. Pero a veces la inflamación es crónica y aquí es donde hay que actuar porque se producen un montón de enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, artritis, enfermedades neurodegenerativas, un montón. Reduce también las prostaglandinas, que son proinflamatorias. Controla la vía NF-κB, que es una vía de señalización inflamatoria. Y esta vía puede provocar enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Estamos hablando incluso de, por ejemplo, de esclerosis múltiple, cánceres, artritis reumatoide, aterosclerosis, incluso enfermedades inflamatorias intestinales. Siguiente beneficio, producción de energía, mucha energía, porque ayuda a producir ATP. ATP es adenosintrifosfato, es la molécula de energía por excelencia que tienen las células.
se produce mucho ATP en el ciclo de Krebs a partir de glucosa. Y se producen las mitocondrias. Y ya hemos visto que la fisetina cuida las mitocondrias, aumenta su producción y las repara y hace que funcionen mejor. Así que produce mucha energía. Y el siguiente beneficio, antidiabético y tratamiento de obesidad. Bien, la diabetes es un problema porque una de las cosas que produce es un aumento del estrés oxidativo. Y como consecuencia hay un montón de enfermedades asociadas, de patologías asociadas a la diabetes. Por ejemplo, la peroxidación lipídica es un marcador de este estrés oxidativo que se produce en esta enfermedad. Pues bien, según los estudios se ha visto que con suplementos de fisetina y haciendo ejercicio, esta peroxidación lipídica, que es un marcador de estrés oxidativo, se reduce bastante. Existen estudios en animales, por ejemplo, con enfermedades renales, nefropatías, retinopatías, neuropatías. Pues bien, en estos estudios, tratándolos con fisetina, se han visto menos proteínas en orina. Cuando hay proteínas en orina, esto es un marcador de que hay daño renal, por ejemplo. Pues con tratamientos con fisetina se han visto menores proteínas en orina. Esto significa que es un buen protector renal, por ejemplo. Todo esto, estas enfermedades son consecuencia de la diabetes. Incluso se ha visto que se reduce la ansiedad en ratones diabéticos. Reduce las AGE, la glicación, reduce la glicación de proteínas, por ejemplo, tan importante para que no ocurran todas estas enfermedades degenerativas de la diabetes. Y también importante en la obesidad, porque lo que hace es inhiben una serie de enzimas implicadas en la metabolización de carbohidratos. Y además también modula el metabolismo de lípidos en el tejido adiposo. Así que importante para diabéticos, también importante para la obesidad y síndrome metabólico. Bien, prevención y tratamiento de osteoporosis. Actúa y regula el remodelamiento óseo. Y lo hace de una forma muy importante, porque aumenta la actividad de los osteoblastos. Los osteoblastos construyen y bloquea la diferenciación y proliferación de osteoclastos. Estas células destruyen hueso. Así que lo que hace es un remodelado óseo. Produce hueso. Ayuda a la producción de hueso. Bien, hay un estudio en ratas sin ovarios con dosis de 5, 10 y 20 miligramos por kilo de peso durante 16 semanas con fisetina. Resultados: se reduce el peso corporal, se reduce la fosfatasa alcalina, que está elevada en este tipo de enfermedades, se reduce el calcio sérico y aumenta el fósforo sérico. Esto se traduce en que hay más calcio en hueso. Se reduce la homocisteína, tan perjudicial. Aumenta la densidad de masa ósea y también aumentan los niveles de estrógeno, tan importantes para formar hueso. Todo esto se ha visto en este estudio, en este tratamiento con fisetina. Y el siguiente beneficio, salud cardiovascular, protege nuestro corazón y nuestros vasos sanguíneos, reduce la presión arterial, es vasodilatador y protege el endotelio de los vasos sanguíneos. Ya hemos visto un estudio sobre la remodelación de la pared de la aorta, que mejora el endotelio, aumenta su elasticidad, produce una vasodilatación, aumenta la producción de óxido nítrico, un potente vasodilatador. Hay estudios sobre la protección frente a lesión isquémica del miocardio, el músculo del corazón. Hemos visto que mejora la función mitocondrial. Esto produce energía en forma de ATP. Esto hace que el corazón sea más resistente. Promueve la maduración de cardiomiocitos.
Se están haciendo estudios de investigación en el complejo ciclina-CDK. Quiero decir que protege el miocardio, por muchas razones. Bien, siguiente beneficio, actúa en la flora intestinal, una acción muy curiosa y muy interesante. Actúa en la distribución y diversidad del microbioma intestinal y todas sus vías metabólicas, porque el microbioma, la microbiota, la flora intestinal tiene muchas acciones y es muy importante para nuestra salud. Pues bien, toda esta flora también la controla la fisetina. Bien, efectos secundarios, contraindicaciones. ¿Es segura? La fisetina es bastante segura, sobre todo si la tomamos en alimentos y asociado a una grasa, la absorción es mejor, ¿no? Pero con dosis entre 100 y 500 miligramos al día es segura y no hay problemas. Es verdad que en estudios, lo hemos comentado, las dosis se aumentan mucho, pero están controladas y hay descansos. Por eso os digo que como empecemos a aumentar las dosis demasiado, aquí sí que van a aparecer efectos secundarios con suplementos. Los primeros, molestias gastrointestinales, acidez, diarrea, dolor abdominal y por supuesto pueden aparecer alergias. No conviene suplementar en embarazo y lactancia y tampoco conviene que lo tomen enfermos hepáticos y renales. Hay también hinchazón, hay pérdida de apetito. Por eso os digo, siempre pueden aparecer efectos secundarios cuando nos pasamos de dosis, así que ojo con esto. Interacciones con fármacos, sí puede haberlos. Hay unas enzimas hepáticas, CYP3A4, que lo que hacen es degradar los medicamentos, ciertos medicamentos. Y aquí actúa la fisetina, o sea que sí que puede interaccionar con el metabolismo de ciertos medicamentos. La fisetina y otros flavonoides, porque lo que puede hacer es o acelerar el metabolismo o ralentizar el metabolismo de varios medicamentos. Por ejemplo, con anticoagulantes tipo warfarina, aumenta su acción y hay riesgo de sangrado. Y con otro grupo de fármacos, con antidepresivos, lo que hace es lo contrario. Lo que hace la fisetina es reducir la acción de los antidepresivos. Así que ojo cuando toméis suplementos. Si no sabéis, preguntar al farmacéutico, al médico o me lo consultáis a mí en comentarios. ¿Ok? Bien, vamos a ver los alimentos que tienen fisetina. Y lo vamos a ver en microgramos por gramo de alimento. Microgramos por gramo de alimento. A la cabeza, muy a la cabeza de todos los alimentos están las fresas. Son las que tienen más fisetina, porque tienen 160 microgramos por gramo de alimento, que es bastante cantidad. Manzanas, 26,9 microgramos por gramo. Caqui, 10,6. Uvas, 3,9. Cebollas, 4,8. Pepinos y tomates, 0,1 microgramos por gramo. Raíz de loto, 5,8. Kiwis, 2 microgramos. Por ejemplo, melocotones, 0,6. Durazno también 0,6 microgramos. Pero como veis, las fresas son las más interesantes. ¿Cuál es el futuro de la fisetina y todos los derivados que ya empieza a haber? Pues es muy bueno. Hay un montón ya de estudios, por ejemplo en cánceres, por ejemplo en osteoartritis, en COVID-19. Hay un estudio de la Clínica Mayo sobre el tratamiento de fisetina en COVID-19. Hay un estudio, por ejemplo, en el hospital de Memphis, en Tennessee, y este estudio es sobre la reducción de la senescencia y de la fragilidad en adultos supervivientes de cánceres infantiles. Es un estudio interesante. Os quiero decir que el futuro es bastante prometedor y hay un montón de estudios que están enfocados a demostrar que la fisetina reduce la carga de células senescentes y, por lo tanto, aumenta la longevidad. Bien, conclusiones. La fisetina
es una sustancia natural, es un flavonoide, es un polifenol, con acciones antioxidantes muy potentes, que no podemos sintetizar. Lo tienen las plantas porque lo sintetizan las plantas, también algas, y tiene acciones tremendas. Es el más potente senolítico que existe. Reduce la carga de células viejas, estropeadas, y evita un montón de enfermedades, como hemos visto. Evita enfermedades neurodegenerativas, protege el corazón, aumenta la longevidad, es un potente neuroprotector, activa las sirtuinas, esas enzimas que reparan tejidos, aumenta el glutatión intracelular. Hay estudios sobre Alzheimer, Parkinson y Corea de Huntington. Producen mucha energía, previenen la osteoporosis y la tratan, y nos da mucha energía y protege a nuestras mitocondrias, tan importantes para la salud de nuestras células, de nuestros tejidos y de nuestros órganos. Bien, vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os mande notificaciones de todos estos vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir en vuestras redes sociales todos estos vídeos, me vais a ayudar bastante. Recordad, like y suscribiros. Me ayudáis a poder continuar y seguir dándoos todos estos consejos. Sabéis que contesto a todo el mundo, así que sin ningún problema me sugerís temas o me preguntáis dudas. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.